Y ese fin de semana era Frankenstein 1970. Yo estaba en una emoción. Mi madre me hizo crispetas, me trajeron colcana. Puedo decir los nombres porque esas gaseosas ya no existen. Me consiguieron colcana, me senté a las 8 de la noche a ver Frankenstein 1970 y empezó Frankenstein 1970. Y la primera imagen de Frankenstein, véanla, está en internet, era una chica rubia corriendo por una playa con un traje blanco que le ondeaba atrás. La chica se tropieza y la cámara hace un paneo hacia atrás para ver qué la está persiguiendo y viene algo con unos zapatos de plataforma enormes y unas uñas largas que gruñía. Hasta ahí llegó la película. Muy buenas tardes, estamos aquí en la biblioteca Ramón Correa Mejía para conversar con uno de los escritores que presenta su libro Crónicas de Pantalón Largo, bajo la pluma de José Fernando Ruiz Piedradita. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Franklin, un saludo muy cordial para usted, para todos los amigos que están hoy presentes aquí en esta sala general de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y por supuesto para todos aquellos que se encuentran también conectados a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Pereira en este espacio Cueva de las Letras que ofrece semanalmente la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Bueno, muy bien, aquí pasan varias cosas con el más reciente trabajo de José Fernando Ruiz, es que son crónicas que ha recogido por su vivencia en el municipio de Dos Quebradas. Y ahí hay un primer rasgo de un escritor, es que son sus recuerdos de adolescente, de su relación que tuvo con su paso por el colegio y cómo creció la ciudad. Entonces quisiera que arrancáramos por ahí porque se nota cuando ustedes leen el texto, las crónicas, es un joven que tiene un contacto directo con la calle, con la ciudad, y quisiera preguntar, esa sería como la primera pregunta, es ¿qué recuerdo usted tiene de Dos Quebradas, de su vida de adolescente? Franklin, Dos Quebradas de los años 70 y por supuesto años 80 fue una Dos Quebradas que estaba enmarcada por una carretera larga, por una avenida central, hoy la conocemos como la avenida Simón Bolívar, pero en mi época era una carretera donde los barrios empezaron a florecer y a crecer a ambas orillas. Cuando mi familia y yo llegamos a esa casa nuestra en el barrio La Castellana de Dos Quebradas, pues alrededor de nuestra casa no había otras casas. Era una casa solitaria con una y otra casa a los lados. De pronto en el transcurso del tiempo empezamos a ver la construcción de los vecinos, llegó el tendero, que fue muy importante para nosotros porque de alguna manera era como el sitio de encuentro. Era una vida muy simple, era una vida muy pausada, muy reposada. Claro, no existía la televisión todavía, no existía el internet, es más, no había teléfonos, entonces la vida era muy lenta, iba pasando despacio, casi no nos enterábamos de las cosas, hasta que poco a poco la ciudad, el municipio empieza a crecer. Y claro, uno venía a Pereira y era esa Pereira llena, yo la recuerdo, Franklin, y seguramente muchos de ustedes por las fotos, era una Pereira llena de avisos, había un desorden. No sé si ustedes habrán visto en fotos antiguas de Pereira de mi amigo Álvaro Camacho, una cantidad de avisos, Malca, me acuerdo yo, Juan Antonio Mejía en la octava, almacén de telas de Subgegandur, y eran avisos enormes que uno lo recuerda porque de alguna forma, pues en esa época yo me imagino, aún no había un ordenamiento territorial y un ordenamiento de ciudad, y la ciudad crecía como sin orden y concierto. De hecho, la ciudad de los años 70, que yo tengo en el recuerdo y que plasmo en este libro de Crónicas de Pantalón Largo, es una ciudad sin parqueaderos, porque era una ciudad pereirana. Pereira era una ciudad sin tanto carro, y la gente que construía para la gente, no para los carros. Ahora las ciudades, y no solamente es Pereira, sino todas las ciudades del mundo, están pensadas es para los carros.
En esa época no. Ustedes se acordará de pronto, amigos, del edificio, por ejemplo, el edificio, espérense, yo me acuerdo, el de la Financiera de Occidente. En ese edificio no había parqueaderos. En muchos edificios del centro de la ciudad no los había porque no era necesario. De pronto, cuando empieza en nuestra Pereira setentera a llenarse de automóviles, empezamos a ver la necesidad de tener carros. Entonces eran unas calles muy interesantes donde uno caminaba y encontraba de todo. Había puestos de perros calientes. El mayor recuerdo que tengo yo es que en las calles de Pereira y de Dos Quebradas encontraba uno libros de segunda. Los libros de segunda para mí fueron tan importantes. No quiere decir pues que uno nunca compró libros nuevos, claro que sí, pero los libros de segunda tenían como esa connotación de que alguien lo leyó ya, de que ya es hora de que otro lo lea. Entonces encontraba mucho, sobre todo como a la altura de la carrera séptima, con calles 15 y casi llegando a la alcaldía, calle 19, ponían muchos tapetes, muchas toallas con libritos, y entonces uno se iba mirando como una librería abierta al aire libre, la cantidad de libros que encontraba uno allí. Y de ahí hay una crónica que yo rescato de una vez que caminando por esas calles miro hacia el suelo y veo una cantidad de libros, y había dos libros muy importantes. Yo creo que ese fue un momento, un punto de giro muy importante en mi vida. Estaba el libro de Arthur Halley, El martillo de Dios, y estaba Carrie, de Stephen King. Y a mí la mesada me alcanzaba para uno, no para los dos. Y yo decía, ay, ¿cuál me llevo? ¿Será que me llevo El martillo de Dios de Arthur Halley? ¿Será que me llevo el de Stephen King? Entonces yo hice lo que el destino marcaba. Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara, Kikire fue. ¿Cuál fue? Stephen King. Entonces me llevé ese. Si yo hubiera sabido esa escogencia, lo que iba a hacer en mi vida, pues hubiera escogido también ese mismo. Ya pues llegamos, Stephen King sí, me marcó, ¿no? Ya llegamos ahí y claro, la vida de José Fernando Ruiz está marcada por Stephen King. Ya llegamos para allá, que le preguntamos sobre eso, pero está la radio como un elemento fundamental que aparece también con la adolescencia, y aparece el cine, que también aparece en las crónicas. Entonces quiero preguntarle por eso, antes de King, preguntarle cómo es que usted se relaciona con la radio, qué recuerdo también tiene de la radio, y también qué recuerdo tiene del cine. Bueno, radio y cine son dos elementos en mi vida fundamentales. Radio, conocí la primera emisora de radio, y está en las crónicas de Pantalón Largo, cuando muy tímidamente estaba escuchando La Voz de Pereira, y el locutor de la época dijo, abrió un concurso, adivine la canción, y entonces uno llamaba a la línea 500, es decir, llamaba al teléfono de la emisora, y entonces a uno lo sacaban al aire. Voz de Pereira, buenas tardes, ¿con quién hablo? José Fernando. ¿Cómo se llama la canción? Entonces me ponen allí, Eres fuego de amor. Y Melina, de Camilo Sesta, se acaba de ganar usted un espectacular regalo de parte de La Voz de Pereira. Y el espectacular regalo era un disquito de 45 revoluciones de Los Nada Que Ver, valga la cuña, de Los Nada Que Ver, que se llamaba Los Parientes, o se llama. Y lo charro de este disquito era que por el lado A estaba la canción Los Parientes, que si uno se pone a analizar la letra es muy rara, ¿sí? Pinta, pintita, por mañana, por la mañanita, no sé qué cosa. Y al otro lado del disco estaba la misma canción, pero sin voces, o sea, la pista. La primera vez en mi vida que yo encontré una pista musical. Entonces yo me di a la tarea de aprenderme la canción, a ver si era capaz de caer en la nota, pero era muy difícil pues en esa época. Claro, yo tuve que ir a reclamar el disco, Franklin, amigos, y yo no sabía coger buseta, yo no sabía de direcciones. Entonces mi madre abuela me dijo, niño, usted ya está muy grande, coja estos 2 pesos y váyase para Pereira y traiga el disco. Entonces yo me fui a una buseta de Servilujo y vine hasta Pereira, así como yo veía que hacíamos cuando venía con mi madre Margarita, que nos bajábamos en la 16 con sexta y caminaba, y entonces yo me fui como buscando la dirección y la encontré. Fue la primera vez que vi una emisora.
encontré en un segundo piso un sitio donde había un señor que años después fue compañero de trabajo mío, el señor Carlos, se me olvida el nombre, Carlos. A la orden, niño, no, que es que me acabo de ganar un disco que por el radio, así que yo llamé, y entonces yo dije, sí, ¿cómo llama usted? José Fernando Ruiz. Entonces el señor buscó ahí entre un montón de discos y me entregó el sencillo, pues el 45 revoluciones, y yo me quedé como mirando la emisora, ¿y eso qué es? Y esos son unos tornamesas, como unos tocadiscos pero grandes, así. ¿Y eso qué es? Y eso es una consola. Yo imaginaba que una emisora, todos teníamos en el imaginario que una emisora era como la nave Enterprise, porque eso tenía muchos aparatos y muchas cosas y luces y mentiras, que eso eran 3 cositas y ya. ¿Qué me llamó mucho la atención, Franklin, en ese momento? Que la emisora fue quizá de las últimas emisoras de radio con radioteatro. Me explico. Estaba el máster, donde está la consola, los tornamesas, cartucheras y en fin todos los equipos, y la cabina de locución que usted conoce y muchos de ustedes conocen como invitados que han ido a la radio, no era cabina de locución, era un pequeño teatro. Era un teatro como para 150, 200 personas con escenario, y allí se hacían una cantidad de programas en vivo. Las orquestas tocaban en vivo. Ya después, cuando llega el acetato y llega pues la grabación, esto se logra superar y ya se hacen otras cosas. Pero ese fue mi primer contacto de radio, y empecé como a sentir una cosa especial, y oía mucha radio, y ya después llegaron las emisoras FM y empieza uno como a soñar un poco la radio, hasta que tuve la oportunidad por fin de hacer parte de la radio. ¿Y el cine? Aquí también lo mencioné. El cine es una cosa. Pues vea, yo voy a decir una vaina. Para mí el cine es una cosa casi obsesiva. Yo soy un cinemaníaco, no sé si cabrá la palabra. Cinéfilo, ¿no? Cinéfilo. La primera película que yo vi en mi vida se llama, porque todavía está ahí, que se puede buscar en internet, se llama Luz Divina. Una película en blanco y negro producida por España, Portugal, y creo que había plática francesa también allí, que narraba la historia del milagro de Fátima del 13 de mayo de 1917 y las 6 apariciones subsiguientes, y de cómo el sol se venía sobre la gente. Eso para mí fue muy impresionante verlo en pantalla, y empezó este gusto por el cine. Entonces yo ya pedía que me trajeran a cine, entonces me traían a los matinés, que también está ahí en el libro. Sí. Franklin, los matinés. Es un grato relato desde las 2 de la tarde, ¿no? Es un plan. No, es un plan. Arrancaba el matiné infantil, arrancaba a las 10:30 okay. Y se acababa a la 1, 10:30, 11 a 12, y de 12 a 1:30 o 2 de la tarde. Le presentaban a uno 2 películas pues muy bien escogidas. Encontraba uno dupletas tan impresionantes como, por decir alguna cosa, El Santo contra las momias de Guanajuato, y complementa Santo y Blue Demon contra Drácula y Frankenstein. Eso era una cosa espectacular, esa cartelera era impresionante. Entonces vimos muchas cosas, vimos Django cuando lo hacía Franco-Nero, vimos Por un puñado de dólares, en fin, mucho cine, Franklin. Y llegó un teatrico a Dos Quebradas muy humilde, por allá a la altura del barrio El Crucero, y nosotros sí que le sacamos gusto a ese teatro un año, porque ese teatro duró un añito. Empezó con películas muy buenas y empezó a decaer, y empezaron ya a meter mucha película mexicana, pero las veíamos todas. Después de las películas mexicanas empezaron a traer gran cantidad de películas chinas. El maestro del Shaolin, el monje del Shaolin, el camino, y el Shaolin y el Kung Fu, y entonces uno salía de allá con ganas de darle pata a todo el mundo. Y después de eso empezó a decaer más, porque ya empezaron a traer películas triple X, y ya entonces ya los niños no nos dejaban entrar, y pues ya uno con esta crianza, ya uno decía, yo me abstengo más bien de... Y finalmente el teatro en menos de un año pues cerró sus puertas. Bien. Pero fue una experiencia agradable, Franklin. Miren lo que está diciendo José Fernando Ruiz, es la crianza, el paso por el colegio, y los amigos también son claves. La gallada, el compartir con los amigos
O sea, esas idas al cine, lo de la radio, lo de los libros, es con amigos del colegio. Entonces, ¿cuáles son los amigos del colegio que son protagonistas en las crónicas? Y no sé si se ha visto con ellos, Sí. si todavía se ven, Sí. y cómo era esa cotidianidad, que también es clave en la obra, la cotidianidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. ¿Cómo era que se encontraba la gallada de amigos? Vea, es que los amigos, uno tiene una ventaja muy grande en la vida, muchachos, es que uno los amigos los escoge. La familia no, uno está en el entorno familiar porque mi Dios lo trae al entorno familiar, ¿cierto? Pero los amigos uno los escoge. Ah, no, con este sí, no, con este no. No, no se junte con ese, que ese hace tal cosa. Entonces uno va escogiendo los amigos. Y mis amigos del colegio fueron muy importantes. Increíble, todavía nos vemos. Cada año, el 28 de diciembre, no porque sea el Día de los Inocentes, siempre nos encontramos o en la librería Roma, valga la cuña para la librería Roma, o nos encontramos en un café que hay por ahí por la Séptima con 22. Y nos encontramos, no todos, pero sí una gran mayoría, y todavía nos encontramos, todavía nos reconocemos, todavía nos hablamos. Tenemos un grupo que se llama Salesiano 79, yo soy promoción del 79, no vayan a pensar qué edad tenía para que no me hagan cuentas, pero todavía nos seguimos viendo y fueron muy importantes. Mire, tan importantes fueron que hay una anécdota muy graciosa, de una película, que raro. La película se llama Frankenstein 1970. Las películas clase B se caracterizaron por ser películas muy baratas, hechas en un fin de semana y que salían al mercado, mejor dicho, la terminaban de hacer, sacaban 3 copias y hágale. Ese era el cine clase B. Entonces hubo una película llamada Frankenstein 1970 que la anunciaron por la televisión. La televisión que empezaba a las 5 de la tarde y se acababa a las 8 de la noche. Estamos hablando de principios de los 70. Y una vez anunciaron, Franklin, que este sábado, desde las 8 de la noche, Frankenstein 1970, los sábados presentaban una película a las 8 que se extendía más o menos a las 10. Entonces nosotros pedíamos permiso, nos portábamos súper bien para que nos dejaran quedar viendo la película entre las 8 y las 10 de la noche. Y ese fin de semana era Frankenstein 1970. Yo estaba en una emoción. Mi madre me hizo crispetas, me trajeron colcana. Puedo decir los nombres porque esas gaseosas ya no existen. Me consiguieron colcana, me senté a las 8 de la noche a ver Frankenstein 1970 y empezó Frankenstein 1970. Y la primera imagen de Frankenstein, véanla, está en internet, era una chica rubia corriendo por una playa con un traje blanco que le ondeaba atrás. La chica se tropieza y la cámara hace un paneo hacia atrás para ver qué la está persiguiendo y viene algo con unos zapatos de plataforma enormes y unas uñas largas que gruñía. Hasta ahí llegó la película. Me paré y como el control remoto era yo mismo, entonces fui y apagué el televisor, me comí las crispetas en el cuarto y el poquito la gaseosa que quedó. Y bueno, pasó el sábado, pasó el domingo y el lunes nos encontramos con los amigos en el bus. ¿Qué hubo, Franklin? Entonces, que sí se vio Frankenstein 1970. No, pues es que, le digo la verdad, no, yo apenas salió ese coso, yo ahí lo apagué. Y llegamos al colegio y nos preguntamos todos, ¿usted vio Frankenstein 1970? Y todos confesamos la verdad. Todos apagamos el televisor cuando salió el personaje. Entonces, esos son los amigos que uno encuentra aquí. Ahí los nombro, hay muchos de ellos que hacen parte de mi vida. Y otro elemento que me parece clave, que particularmente, y ya para entrar un poco en la teoría, tiene que ver con la crónica en el Caribe. Es el tono de humor. El Caribe por esa misma, con ese hibridaje que hay con estos españoles, esos franceses, todo esto que sucedió con la conquista, pues arrojó textos muy rocambolescos, quizá exagerados por el mismo temperamento, que terminan con un ingrediente que es clave, que es el humor, el humor muy inteligente. Y eso, muchachos, aquí lo encuentran, y hacer ese giro no es tan fácil. Entonces quiero que nos cuente
porque el texto, y lo he dicho en varias oportunidades ya, y ya varios de mis estudiantes también lo han notado, es que la risotada aparece en la cuarta, quinta página, ¿verdad? Entonces quiero que exploremos eso del humor, Sí. cómo lo logra, yo sé que no hay fórmulas, pero cómo usted construye el humor en sus textos. Franklin, ¿cómo le parece que sentado en el computador, escribiendo tantas cosas, porque pues no solamente escribo crónicas, sino que a veces hago libretos, hago cositas, yo me sentaba o me siento en el computador y soy jugado a la risa. ¡Guau, guau, guau, chic, 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 guau, guau, guau! María José, muy pequeña, me decía: papá, ¿de qué tanto te ríes? Y yo, no, es que me estoy acordando de cosas, entonces las voy poniendo aquí, el recuerdo. Porque es que la vida de uno a veces está llena de muchas cosas graciosas, de bobadas que uno dice, de situaciones que uno dice. Por ejemplo, una situación que fue muy graciosa y que he puesto en mis crónicas, no está publicada, pero se las cuento aquí rápidamente. Un invierno, una ola invernal en el colegio en Dos Quebradas, y entonces salieron unos pequeños cangrejitos de río por todas partes y empezaron a inundar el colegio y se subían a los pupitres, y un día un amiguito vio un cangrejito de esos y ay, mira este cangrejito, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Y le digo yo: bendito sea Dios, no, métaselo al escritorio de la profesora a ver qué hace. Y entonces se lo metimos allá al escritorio de la profesora. Y claro, todos estábamos en la expectativa de que iba a ser la profesora cuando abriera el cajón y viera el cangrejito. Todos esperábamos pues que diera el salto. No se imagina lo que pasó. Abrió el cajón y no vio el cangrejito. Todos éramos como a la expectativa, nada. Cerró el cajón, volvió al rato y volvió y lo abrió y nada. Entonces el amiguito me decía: ¿será que salió? Y yo: no, pues quién sabe. Volvió a abrir el cajón y sí, ahí sí salió el cangrejito, y la profesora dio un salto que se subió. Esto es muy gracioso, se subió al escritorio, y en esa época la minifalda era minifalda, ¿sí? Y todos los niños se nos cayó el lapicero, pues porque, con motivo. Eso es muy gracioso, y entonces eso se refleja y se ve en los textos. No solamente eso, pues esa no está ni en el primero ni en el segundo, pero son anécdotas de la vida, muy charras, que uno de niño las ve. Una vez que nos sustrajimos de una clase de química un pedazo de potasio, creo que se llama, es un químico, un reactivo que con el agua explota, y pues entre los amiguitos sacamos unos pedacitos y nos fuimos para el lago del colegio a tirarlos al lago, y claro, eso efervescía de tal manera que explotaba pues y sacaba el agua. Esas son las cosas de la vida. Entonces no hay fórmulas. Uno no dice: bueno, entonces aquí en el tercer párrafo voy a poner un gag. No funciona así, eso va surgiendo. Uno debe tener es como en la mente el recuerdo, y debe tener es como claro cómo lo voy a contar para lograr la sonrisa. El gag es en cine el golpe risible. Cuando Charles Chaplin se inventó el pastelazo, ¿sí? El pastelazo hace reír. Eso es un gag. Entonces en la vida de uno hay infinidad de gags. A uno le pasan cosas, se tropieza, se cae. Yo me acuerdo una vez que venía de una primera comunión de unos amiguitos y las escalas eran muy pendientes, y yo iba de zapatos de charol, que siempre, nunca quise los zapatos de charol, y tan preocupado estaba de mi disgusto con los zapatos de charol nuevos que parecían espejos, ¿sí? que tropecé y me vine, como dirían en España, de culillo, bajando las escalas. Pues esas son cosas muy graciosas que uno guarda en la memoria, y cuando hay la oportunidad de traerlas, pues uno las inserta en la historia. Bien, aquí otra vez con la respuesta suya, José Fernando. Esos recuerdos son de adolescente, son del 80, 79, 80, y hoy estamos en el 21. Este libro salió al aire hace 2, 3 meses. Entonces quisiera como preguntarle acerca del acopio del recuerdo, cómo construyó desde el recuerdo los textos y cómo los fue seleccionando. Franklin, cuando yo escribo la crónica, yo creo que lo primero que uno hace es recordar cuál de tantos recuerdos que tengo yo vale la pena contar. Yo siempre he dicho en los talleres de escritura que si uno no tiene nada extraordinario para contar, ni para qué lo cuenta. Cuando uno tiene algo extraordinario que rompe la rutina, que rompe la cotidianidad, es cuando vale la pena contarlo.
Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Yo esta mañana me levanté a las 6 de la mañana, me bañé y me fui a trabajar, trabajé y volví por la tarde. Y entonces, no, pues ahí no pasó nada. Pero si yo a eso le sumo o cuento que yo iba caminando para la oficina y en el carro y de pronto en un trancón vimos una nave espacial al atravesar la ciudad, pues bueno, ya hay alguna cosa que contar. Lo mismo pasa con la crónica. La crónica son relatos pequeños. Alguien me dijo en estos días, conversando a propósito de este libro, Crónicas de Pantalón Corto y Largo, que las crónicas son novelitas pequeñas, son pequeñitas novelas. Y a mí, pues sí, uno tiene por la teoría de que la crónica es la novelización de la realidad, Gabriel, ¿cierto? La crónica es la novelización de la realidad, porque la crónica intenta contar verdades, pero las cuenta desde la literatura, cuando ya no tiene el tono de noticia, cuando ya no tiene el tono de información, sino el tono de la novela, el tono de la prosa. Entonces se vuelven pequeñas novelitas. Entonces esas pequeñas novelitas, que tiene uno muchas en la vida, seguramente que si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted qué se acuerda gracioso? O no, Daisy, ¿usted qué se acuerda gracioso? Ella me contaba una historia muy graciosa de una amiga que se cayó en la piscina y esa es una anécdota. ¿Cómo llevar esa historia, ¿sí?, al texto? Es donde ya entra uno como a pensar en un planteamiento, en cómo desarrollo la historia y cómo le doy cierre, porque también es cierto que las historias tienen que terminar, o si no, entonces la crónica se me convierte en novela y ya deja de ser una crónica, porque la crónica es el relato corto. Ahí está lo otro, que es, para seguir con la teoría, ¿cómo ponerle punto final al texto? Y no creas que no es fácil, porque a veces uno se emociona tanto, ay, entonces se acordó de tal cosa, y entonces sumémosle tal otra, y lo que dijo aquel, porque acuérdense que en el relato uno debe tratar de tener varios ángulos de la historia, no solamente, ya en la novela pues, no solamente lo que estoy viendo yo, sino lo que de pronto vio Mónica, o lo que vio Luisa, o lo que vio Patricia, ¿sí? Cada uno cuenta, de ahí que sea tan espectacular la novela Drácula de Bram Stoker, porque es que él cuenta la misma historia, pero desde diferentes ángulos, puntos de vista. El punto de vista de Jonathan Harker, el punto de vista de Mina Harker, el punto de vista de Lucy, el punto de vista del Dr. Holmwood, de Quincy. Cada uno está contando lo mismo, pero desde su punto de vista. Diario del Dr. Holmwood. Hoy Renfield estuvo, pero esa historia conecta con Diario de Mina Harker. Y Mina Harker continúa con lo que estaba. Eso es maravilloso porque son los ángulos. Entonces, cuando uno tiene ángulos para contar, pues uno puede traer esos recuerdos y poderlos ordenar de alguna manera, Franklin, que es lo interesante de la crónica. Y no es fácil terminarlos. Porque uno, cuando menos pensó, tiene una crónica como de 10 páginas y eso en ninguna parte se lo van a recibir. El editor le dice, cuando le piden a uno crónica en el periódico, cuartilla y media. Y no hay nada más horrible que a uno le pongan limitaciones, que le digan, no, José Fernando o Franklin, usted tiene 2 cuartillas, pero si las pasamos al formato del periódico serían 4 hojas, no, cuartilla y media, y entonces uno empieza a pulir y empieza a echarle tijera y a pulir y a limar y a quitar y a poner, y resulta que después termina usted con la versión que era la versión corta de pronto de una historia larga. No es fácil. 3 minutos y en televisión 30 segundos. En radio 3 minutos y en televisión 30 segundos, y para el periódico cuartilla y media o una cuartilla o media cuartilla, para que usted sepa. Entonces son las limitaciones que le ponen. Claro, cuando usted está haciendo novela, Stephen King hizo It, 1204 páginas tiene It en la versión de Bruguera. En la nueva tiene 1280, o sea, no es porque él le haya aumentado, no, el formato. Esas son cosas muy grandes. Apocalipsis, 800 y tanto de páginas. Es decir, uno en la novela tiene el tiempo para pensar el final, recrearse. En el cuento no, y en la crónica no. Es concreto, conciso, y tienes que terminarlo en algún momento. Bien, bien. Y hay una influencia, creo yo, que es importante. Bueno, la cotidianidad, claro, pero
esa beta de Stephen King, esa riqueza literaria? ¿Dónde empieza a aparecer Stephen King en su forma de construir historias? Franklin, a mi vida llegó, yo creo que uno de los primeros relatos leídos por mí fue El Príncipe Valiente, la tirilla cómica del Príncipe Valiente, que después llegará al cine, protagonizada por Robert Warner, pero era una tirilla cómica muy interesante, yo la seguía. Después aparecieron El Conde de Montecristo, pues los clásicos que había en la casa. El Conde de Montecristo, pues, que es tan impresionantemente bien escrito, Los Tres Mosqueteros. Y un día, caminando por la calle, como conté ahorita, me encontré con Carrie de Stephen King, y yo vi otra forma de escribir. Además que Carrie está escrito un poco como Drácula de Bram Stoker, porque son los archivos policíacos del pueblito donde suceden los eventos de Carrie. Reporte del sheriff tal, entrevista a Susan Snell, y aparece así. Pregunta: ¿usted qué estaba haciendo cuando sintió la primera explosión? Respuesta: Susan Snell. Así está escrito. Yo me encontraba en ese momento muy aburrida en mi casa porque no había podido ir a la fiesta, cuando sentí que el suelo se movió y oí la enorme explosión de la gasolinera. Cuando yo leo eso, digo, venga, este señor como escribe de distinto. Y yo leí esa novela casi que en 2 días, sin parar, y empecé a buscar más. ¿Qué más habrá de él? Estábamos hablando de tal vez 1976. Carrie salió al mercado en 1974, y se demoró casi 2 años en llegar la otra novela de Stephen King, la segunda, que fue Salem Lot, o La Hora del Vampiro, como fue traducida acá. Y entonces no la leí, la devoré. Y uy, estas historias tienen unos giros impresionantes. Y después apareció El Resplandor, por Dios, la historia de Jack Torrance y el Hotel Overlook en la alta montaña norteamericana. Y después aparecen otros libros y empiezo a devorar, claro. Pero también empecé a explorar otras cosas. También me encontré con un señor que se llama Clive Barker. También me encontré con un señor que se llama Howard Phillips Lovecraft. También me encontré con Arthur Machen. También me encontré con Borges y con todos estos narradores. Pero Stephen King siempre ocupó el primer lugar. Y mi esposa me dice que ya en la biblioteca no caben más libros de Stephen King. El último se llamó Later, o Después. Ahí está, un poco arrinconado porque ya no cabe en la biblioteca. Pero Stephen King fue muy importante y es para mi vida. Bien. Cuando usted ya logra reunir un buen número de crónicas, ¿cómo hizo para seleccionar, que también es un momento complejo, de dónde escojo y cómo cierno para decir esto se publica y esto no? Eso es como si le dicen a uno cuál hijo le gusta más, o con cuál hijo se queda y con cuál hijo no. Eso es muy difícil, pero tiene uno que hacerlo porque uno no puede meter todas las crónicas. En el primer libro se planificaron 20 crónicas. En Crónicas de Pantalón Corto eran 20 crónicas. Salieron 19 porque tuvimos un pequeño error en el diseño, pero yo no me quedé con esa y la metimos acá en este segundo volumen. ¿Se alargó de pantalón? Sí, ya se alargó de pantalón, tocó pasarla acá, y como era el pantalón corto, yo explico ahí, bueno, para empezar, pues este es de pantalón largo, metamos una que se me quedó del primer libro. Es muy difícil. Hay unas que, bueno, uno mismo tiene el sedazo, uno dice, bueno, esta está muy buena, pero es que esta otra está como tan boba, aquí como que no cuenta nada del otro mundo, aquí como que no provoca risa, aquí como que no provoca ningún sentimiento. No, esta no. Entonces empieza uno a sacar, bueno, esta sí, no, pero esta sería bueno complementarla. Es más, le pasan a uno cosas, coge uno una crónica que uno desechó y la combina con otra y de pronto la arregla y entonces sale otra crónica distinta. Pero es una decisión difícil, es decidir sobre los hijitos de uno. Pero uno a veces en el mundo editorial, en el mundo del impreso y de la publicación, sí tiene que pensar
qué es lo que no funciona y qué es lo que sí funciona. De eso nos puede hablar muchos grandes escritores. Clive Barker, por ejemplo, tenía un cuento que se llama La Era del Deseo, y él siempre lo tuvo guardado porque a él le parecía que no funcionaba. Alguien se lo leyó y dijo, venga, ¿cómo no lo va a meter? Y finalmente, por consejo de alguien, él metió un cuento que él pensó no iba a funcionar. Entonces muchas veces pasa eso, que uno desecha, pero resulta que para otras personas sí funciona. Carrie, de Stephen King, conoció El bote de la basura. Cuando King lo terminó, dijo, no, esto es una bobada, esto no funciona, y a la basura fue a dar. Tabitha, su esposa, lo recogió de la basura, lo leyó y dijo, venga, esto es tan bueno, ¿por qué lo votó usted? No, porque es que tiene muchos problemas. No, arreglemos de los problemas. Siéntese en la máquina de escribir y arreglemos de los problemas, y sale pues esta primera novela que fue tan exitosa. Bien. Ha dicho también cosas ahí importantes, es el otro que lee, los otros ojos, que son también un criterio valioso para establecer la temperatura del texto, sí, y qué tanto puede pegar, qué tanto lo puede recibir el público. ¿Quién le lee los textos a usted y qué pasa ahí? ¿Cómo también selecciona esos trabajos? Quien lee los textos recién salidos del horno y con múltiples errores seguramente es mi esposa. Ella es el primer filtro, ella es el primer sedazo. Yo la escribo y se la mando a ella. Mira, ahí te mandé algo para que leas y me digas si funciona o no funciona. Ella me dice, no, eso está muy bobo. Qué tan buena esa historia, arreglémosle esta cosita. Ve, yo creo que este punto debería ir aquí. Entonces, conciliamos entre los dos. Yo a veces le digo, no, gorda, lo que pasa es que yo quiero de alguna manera ser puntual en este uso del lenguaje. Ah, bueno, pero el primer sedazo es ella. Y ella también me ha hecho caer en cuenta de que hay cosas que no funcionan. Que hay historias, no, esa historia, eso no va para ninguna parte, ni deja ninguna enseñanza, ni es graciosa, ni es nada. Entonces, ese es muy importante en mi vida ella en ese sentido, porque ella me ayuda como a aterrizar un poco las historias. Hay cosas que uno escribe muy voladas, Franklin. Sí, y yo también pienso que los textos, pues los que uno encuentra acá tienen un ritmo, una cadencia que son agradables de leer. Yo lo recomiendo mucho porque tienen un elemento que a mí particularmente me llama la atención, que es lo cotidiano, la cotidianidad. Y hay un elemento que me parece bien complejo, que José Fernando lo resuelve bien para que nos cuente cómo lo hace, es la titulación, que es también, me parece que es un rompecocos, pero sí, aquí tiene un experto. Entonces, ¿cómo lo logra y cómo surge el título? Yo tengo una costumbre. Yo no sé, ustedes dirán, qué costumbre tan boba, pero a mí me encanta. Sale la película y aparece el primer crédito. Dino De Laurentiis presenta. Entonces yo lo hago con esa voz y ella me dice, déjame ver la película, que ya el locutor lo dijo allá. Pero a mí me gusta decir los títulos. Eso me ha llevado a tener como una cierta virtud para poner títulos. Claro, yo siempre le he dicho a los estudiantes que no se enreden con los títulos. Si usted tiene una historia bien buena que contar, pero usted no sabe cómo llamarla, no importa, empiece a escribirla, que el título aparecerá, así sea, al final de la historia. Pero graciosamente, a mí los títulos se me vienen a la cabeza. Ve la historia de espérate, yo lo busco aquí. La historia X de... Yo me voy aquí al índice y se los digo con más claridad. No, yo tengo uno acá tuyo. ¿Cuál? Por ejemplo, es hermoso. A mí me gusta. Entre canicas y telegramas. Entre canicas y telegramas, perfecto. Las canicas fueron muy importantes en nuestra vida, como el balón de fútbol, como los tenis y estos elementos que lastimosamente muchos niños de hoy no conocen, porque juegan en el cuarto con su computador. Nosotros salíamos a la cuadra a jugar a la Vuelta a Colombia con las canicas y jugábamos a las canicas, y entonces uno salía con su bolsita de canicas y podía llegar a la casa pelado o podía llegar con muchas canicas porque se las ganaban a uno o uno las ganaba. Lo mismo los trompos y televisor full color. Esa es muy graciosa porque fue la primera vez en mi vida un niño que empezó a consumir televisión tan temprano,
televisión en blanco y negro en pantalla de 19 pulgadas, ¿sí? Y se encuentra con el primer televisor a color. Eso fue extraordinario. En alguna oportunidad habíamos viajado con mi familia a Buenaventura a conocer pues el mar, y conocimos el mar de Buenaventura. Y entonces nos dijeron, ay, tienen que ir a San Andresito a conocer allá todo lo que viene de otros países. Y fuimos a San Andresito y aparecía un cartel que decía aquí, y se escribía A-K-I, aquí, televisor en color. Y entonces, uy, vea, televisores en color. Y entonces fuimos al puesto, y yo era un niño más o menos despierto, ya no tanto, pero en esa época sí lo era, y yo decía, ese televisor como tan raro, ¿por qué será que se ve a color, pero se ve amarillo por esta franja, verde aquí, y rojo aquí, y azul aquí? Eso no es un televisor a color. Entonces, como era muy despierto en esa época, yo me acerqué al televisor y vi que era que le habían puesto como una pantalla, un vidrio encima, de color azul, verde, rojo y amarillo. Entonces simplemente era ponerle, eso no es un televisor a color. Conocí el primer televisor a color en la casa de un amiguito. Por esa época la televisión era en blanco y negro, pero mi amiguito, que era un niño de muy buena posición, el papá le había regalado para su cumpleaños un enorme televisor a color con un Betamax. Imagínense a Mónica el tiempo con un Betamax. Y entonces íbamos a hacer una tarea, y la tarea, pues, ¿cuál tarea? ¿Y esto qué es? Y no sé, es un Betamax. Dijo, ¿para qué sirve? No es para televisión a color. Muestre. Entonces puso una película de Cantinflas, el Patrullero 777, nunca me olvidará, y salió a color. Y para nosotros eso fue la cosa más impresionantemente loca que yo pude haber tenido en mi vida, ver el primer televisor a color. Y lo otro es la capacidad de sorpresa. Yo pienso que desde que lo conozco a José Fernando, tiene una capacidad de sorpresa de ver lo que uno no ve. Podemos estar en un sitio abierto y él se fija de cosas que uno lleva tiempo estando ahí, y él ya se dio cuenta de esto. Entonces, ¿cómo ha madurado y cómo usted alimenta la capacidad de sorpresa? ¿Y qué es eso de la capacidad de sorpresa? Los niños tienen una enorme capacidad de sorpresa que nosotros ya de adultos hemos venido perdiendo. A veces, como dicen por ahí, los árboles no dejan ver el bosque, ¿sí? Los árboles no dejan ver el bosque. Y ya uno no se sorprende de nada, pero los niños sí se sorprenden. Entonces yo recurro mucho a ese niño de esos años que se sorprendía con el primer televisor en color, cuando conoció la primera emisora. Seguramente que usted lleva ahorita a un niño a una emisora y tal vez no se sorprenda mucho, porque ya las emisoras son de la cotidianidad. Bueno, antes de pasar al público, quiero preguntarle por el objeto. Uno está inmerso en la construcción de la obra y las idas y venidas con el editor, con estos muchachos de Clepsidra, pero cuando ya ve el producto acabado, ya lo ve a la distancia, en la galería, que un amigo lo tiene en la mano, ¿cómo siente el libro? Bueno, hay que decir que al libro le dio muy bien, ya le ha tenido un buen resultado tanto en Pereira como fuera de la ciudad. ¿Qué tal, cómo recibe el libro como objeto? Con mucha sorpresa. Yo me quedo muy feliz cuando veo que alguien me comenta. Yo he tenido la oportunidad, Franklin y amigos, de que personas en la calle o en la reunión me dicen, acabé de leer tu libro, me pareció tal cosa. Yo me quedé sorprendido, Franklin, de que un profesor de la Universidad Tecnológica me dice, José Fernando, imagínate que tu libro, Crónicas de Pantalón Largo, está siendo objeto de estudio en la universidad, porque ese profesor me decía, es que sus crónicas son novelitas pequeñas, entonces mis estudiantes están aprendiendo a hacer crónica leyéndolo a usted. Eso a mí me llena de sorpresa. Una profesora en Santa Rosa de Cabal también me dice que mi primer libro, Crónicas de Pantalón Corto, fue objeto de estudio en el colegio. En Ibagué hay un profesor también que está analizando este segundo libro, ya se lo mandé. En España también ha sido objeto de estudio el libro, porque el libro aborda desde la crónica el relato de la cotidianidad.
No tiene uno que tener grandes cosas para contar cosas sorpresivas, graciosas, que le saquen la sonrisa a una persona sin llegar pues a aspavientos muy grandes o a grandes textos que se pueden perder en la misma academia, Franklin. Muy bien. Vamos al público para que también conversen con José Fernando. ¿Quién quisiera preguntar, aclarar algo o aportar? Don Hernando, bienvenido. Sí, quisiera preguntar, siendo usted un admirador del suspenso, ¿cuándo va a escribir sobre terror y miedos? Gracias por esa pregunta, don Hernando. Don Hernando pregunta, lo digo en beneficio de los que están en redes sociales, él pregunta que cuándo voy a escribir un libro de suspenso, de terror, yo que soy tan amante de eso. Pues quiero contarle, don Hernando y amigos, que yo he cometido ya algunos delitos terroríficos literarios. Me explico, no vayan a pensar, no, yo ya he escrito algunas cositas. Hay uno que se llama Viernes Santo. Hay un cuentico que se llama Viernes Santo, es un poquito un cuentico de terror, pero con el tono de la crónica, ¿sí? El tono de la crónica, Viernes Santo. Hay otro que se llama La Sábana Blanca, que es también un cuentico como de suspenso, pero en el tono de la crónica, de la cotidianidad. Sin grandes descripciones literarias, como lo podría ser un gran Arthur Machen, o lo podría ser Lovecraft, o lo podría ser King. No, yo lo hago desde la cotidianidad. Yo lo cuento más o menos en el tono de que cuando yo era niño, mi madre me llevó de paseo a una finca de unos parientes, una finca cafetera. Y en esta finca cafetera, pues, yo cuento ahí lo que sucede. Pero sí, yo también he cometido terror. Aquí hay una. La recomiendo, amigos, se llama La Tía Doloritas. La Tía Doloritas es una crónica, pero la Tía Doloritas tiene un tonillo por allá entre misterioso. Claro, pues que no hay una resolución aterradora, pero intenta hacer una aproximación, Hernando, a ese género. Es muy difícil escribir terror, es muy difícil porque uno puede fácilmente llegar al ridículo. Por eso es que hay que ser un gran maestro de la narración para poder llegar a tener éxito en ese género. ¿Para cuándo una historia de todo ese andar en el tema radial y en la producción sonora que también manejas y que te ha dado pues un realce inmenso en la producción sonora, que es importante, que ojalá documentaras? Claro, Gabrielito, muchas gracias. La radio, como decíamos al principio, Franklin y amigos, ha sido muy importante en mi vida, no solamente la radio, sino también pues un poco la televisión, y ahora pues incursionando también en lo escrito. Hay un tercer libro que Dios, espero, me dé la vida y los recursos para hacerlo, que se va a llamar, no crean que se va a llamar como están pensando, no se va a llamar Crónicas sin pantalones, porque alguien me dijo, el tercero va a ser Crónicas sin pantalones. No, se va a llamar Crónicas desde el Dial, Juan Carlos. Crónicas desde el Dial. ¿Qué va a pasar en Crónicas desde el Dial? De hecho, ya tengo algunas escritas. Van a ser un poco mi sorpresa y mi ingreso a la radio. ¿Cómo fue que llego a la radio? Y la cantidad de personas que hicieron parte de esa historia, Franklin, de la radio del año 80. Yo empiezo a trasegar por la radio en el año 1978, cuando estaba en quinto bachillerato, le hacia ahora décimo, que empezamos a hacer radio en la curia episcopal al lado del padre Mario Mejía. Valga el saludo para el padre Mario Mejía, que fue en su momento el director de comunicaciones de la curia episcopal. ¿Y cómo les parece que en la curia episcopal del Parque Bolívar hay un estudio de grabación? Creo que todavía lo hay, no lo han quitado. Y allí conocí yo por primera vez mi voz, porque uno, cuando se graba, uno a veces no se reconoce. Y allí en ese estudio de la curia escuché por primera vez mi voz grabada, y a veces la gente no le gusta su voz. Uy, yo hablo así, uy, como hablo de paisa, uy, como hablo de costeño, uy, mira cantidad de muletillas las que tengo.
cuando yo me oí, a mí me gustó mi propia voz. Yo creo que eso fue un primer pie, un avance hacia la radio, Gabrielito. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a hacer radio con la Curia Episcopal. Llega 1979, 11 o sexto, y sigo con la radio. Llega la salida del colegio y continúo con la radio, haciendo más radio. Y cuando menos pensé, para el año 1981 ya estaba trabajando con La Voz Amiga de aquella época en RCN. O sea que a partir de 1981 y más o menos hasta el 86 que trabajé en la radio, hay mucho que contar. Y mucha gente que pasó por mi vida en la radio y que yo sigo recordando mucho. Crónicas desde el dial, próximamente. Yo quiero reiterar la invitación para leer las crónicas de José Fernando Ruiz Piedradita. Se van a tener una risa inteligente, van a encontrar historias de la cotidianidad de Dos Quebradas, de cómo José Fernando crece y se apodera de la calle, que es particularmente uno de los rasgos que más me gusta a mí, cómo él ve la ciudad, cómo se va tejiendo y cómo va creciendo. Todo el tema de su casa, de cómo es que sus relaciones con sus amigos, que también parece un gesto muy, muy bonito, el tema de la radio, el tema del cine, que también es clave, y cómo va por los andenes y cómo habla con sus amigos, que me parece también esos pensamientos, esos diálogos me parecen también valiosos. Los invito a que lean este texto Bajo la edición de Eclipsidra. Le agradezco mucho por su pluma, que siga adelante, que bueno que ya nos anuncia un nuevo libro, y adelante, y a ustedes por estar acá en esta noche, aquí en la Biblioteca Ramón Correa. Les agradezco mucho por estar acá, y a José Fernando nuevamente, a su familia que también lo apoya bastante, a su esposa, a su hija, que no hacen más que animarlo para que escriba. Y entonces nada, todo el respeto por su pluma y todo el reconocimiento y por la labor de la escritura, que no es nada fácil, pero finalmente es un placer ver el libro cuando ya se logra finalizar el texto, ¿verdad? Sí. Entonces adelante, y a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a Franklin por esta charla tan deliciosa. Yo quiero agradecer a Editorial Clepsidra también, pues por el haber asumido este reto y haber dejado un producto tan bonito, porque es un producto muy agradable. Agradezco a la Biblioteca Pública Ramón Correa, a la Secretaría de Cultura por este espacio, la Cueva de las Letras, y el agradecimiento más grande a mi esposa Patricia Zorro, porque ella ha sido pues como el motor de muchos de estos proyectos. La carátula que ustedes están viendo en pantalla es diseñada por ella. Eso sí, pues la primera corrección de estilo y la primera carátula es de ella. A ella muchas gracias. Sí. Y a todos ustedes también. Bueno, ya, aplaudo. No. Ella evitó que la carátula saliera con algún problema, y sí, menos mal la miró. Menos mal. Sí, entonces, porque aquí a modo pues ya para despedirnos, entre John Jairo y yo hicimos una carátula que ella le dije, es que pero esa carátula que solo dice nada. Venga, hagamos una cosa mejor. A mí se me ocurre, y a los dos nos encantó, tanto al editor, a John Jairo Carvajal, como al autor. Dijimos, esa carátula está perfecta, esa es. Entonces a ella muchas gracias, Franklin, muy amables. A ustedes muchas gracias.